Iglesia, buenos días. Les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Una mañana donde nos reunimos en familia, nos reunimos para adorar a nuestro Señor. Agradecidos por una semana de bendición, agradecidos por su fidelidad, agradecidos porque probablemente algunos hemos estado pasando por algunas pruebas, algunas tribulaciones. Y hermanos, este es un domingo donde queremos glorificar al Señor, donde queremos que Dios tome el control en este tiempo. Hemos cantado unas hermosas alabanzas hace algunos momentos y ahora nos preparamos para poder seguir glorificando a nuestro Señor a través de la enseñanza. Hermanos, en esta mañana quiero hacer un alto a nuestra serie que la hemos titulado El Gozo Incomparable, basada en la Epístola a Filipenses, para poder enseñar un tema que creo que es cíclico, que significativamente tenemos que enseñarlo cada cierto tiempo, porque todos somos tentados en este tema que vamos a hablar. Todos tenemos la decisión de hacerlo o de no hacerlo, y creo que el no hacerlo trae muchas consecuencias sobre nuestras vidas. Por eso creo que es importante hablar acerca del perdón y sobre todo de cómo poder ejercitarlo de manera real, efectiva en nuestras vidas, en nuestras relaciones familiares, amicales, nuestras relaciones con el esposo, con la esposa, con nuestros hijos. Entonces, en esta mañana, hermanos, nos preparamos para aprender acerca de cómo ejercitar el perdón. Por favor, les voy a pedir que abran sus Biblias en el Evangelio de San Lucas, capítulo 17. Vamos a leer el Evangelio de San Lucas, capítulo 17, y vamos a leer solamente los 4 primeros versículos. Si bien es cierto, el título de esta porción tiene que ver con el perdón, pero el contexto de este pasaje habla acerca de las ocasiones en las que una persona cae y cuántas veces necesariamente tengo que perdonar a alguien que cae, que peca contra mí. Obviamente Jesús está hablando acerca del perdón. Vamos a leer desde el verso 1. Dice: dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Hermanos, acabamos de leer uno de los pasajes que se repite en Mateo 18, en Marcos también, en el capítulo 9, y el hecho de que sea repetitivo significa que es algo que necesariamente tenemos que ejercitarlo, que es algo que necesariamente tenemos que ponerlo en práctica, y es acerca del perdón. Hermanos, particularmente creo que el perdón es un acto de misericordia. Cada vez que yo ejerzo el perdón sobre alguien que me ofendió, sobre alguien que me hizo mal, estoy extendiendo misericordia sobre esta persona. Entonces, la palabra de Dios nos enseña a nosotros que somos hijos de misericordia y que necesitamos hacer misericordia sobre todo aquel que nos ofenda. Ahora, definitivamente este es un gran reto, porque perdonar a alguien que nos injuria, perdonar a alguien que nos ha ofendido, que nos ha golpeado o que nos ha maltratado verbal, física o psicológicamente, es un reto, ¿verdad? Es un reto. Y creo que el cristianismo en sí, el seguir a Cristo, es un reto. Y es un reto que todos, necesariamente, los que somos hijos de Dios, tenemos que asumirlo. No está reservado el perdón
solamente para aquellos que tienen un temperamento melancólico, un temperamento sanguíneo, pero los coléricos, los explosivos, no, ellos no pueden perdonar, no, el perdón es para todos. Y así como todos nos hemos beneficiado del perdón de Dios, así de esa misma manera, todos también, ya sea cualquiera que sea nuestro temperamento, o ya sea cualquiera que fuere nuestra educación o formación, somos llamados a ejercer el perdón en nuestras vidas. Ahora bien, ¿por qué decimos, hermano mío, que el perdón es una extensión de la misericordia? Porque sin lugar a dudas, cuando alguien nos ofende, cuando alguien te ofende o cuando alguien hace algo en contra tuyo, lo que se merece es juicio. Lo que se merece es que tú devuelvas el juicio sobre aquel que te ofendió, sobre aquella que habló mal de ti. Es lo que merece, ¿verdad? Inclusive dentro de nuestras leyes, a alguien que infringió una ley, a alguien que ofendió, a alguien que hizo algo malo, la ley peruana lo castiga con un juicio, ¿cierto? La ley peruana no es misericordiosa. La ley peruana es algo que se extiende para poder velar los intereses, el orden dentro de nuestro país. Pero nosotros somos llamados a actuar con misericordia, a actuar con misericordia sobre alguien que nos ofendió. Y actuar con misericordia significa no levantar juicio sobre aquella persona que nos ha ofendido. Ese es el reto. Si alguien me ofendió, yo tengo que volverle a ofender, es lo que nos enseñan. Pero Jesús, al cual estamos bajo su ley, nos enseña que si alguien nos golpeó en la mejilla derecha, entonces dale la otra mejilla. Es un reto, definitivamente. Es un reto seguir a Cristo. Y sobre todo es un reto vivir bajo la ley de Cristo. Entonces, cuando nosotros hablamos de que el perdón es una extensión de la misericordia, es extender misericordia sobre otras personas, definitivamente al hacerlo estamos haciendo la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Ahora, pero hay que entender un poco acerca de lo que es la ofensa, porque si hay perdón es porque hay ofensa, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia con respecto a la ofensa? En el verso 1, Jesús le dice a sus discípulos y utiliza una palabra bien interesante que es imposible. Imposible es que no vengan tropiezos. O sea, vivimos en un mundo que está gobernado por el pecado. Vivimos en un mundo donde las ofensas, los insultos, los agravios es el pan de cada día. Y Jesús dice, es imposible que vivas en un mundo que no te ofendan. Es imposible que vivas en un mundo donde no tropieces, donde no caigas, donde tú mismo no vengas a ser ofensor o donde tú mismo no seas ofendido. Vives en un mundo así. Ese es el mundo en el cual ahora nos regimos, un mundo gobernado por un sistema de Satanás, un mundo que le ha dado la espalda al Señor y por lo tanto le ha dado la espalda a aquellos que quieren seguir al Señor. Y la Biblia dice, la naturaleza de la ofensa es que es imposible que no haya. Es imposible que yo trate de encerrarme en mi casa en 4 paredes para no vivir, para vivir una vida sin ofensas. Es imposible, porque las ofensas pueden venir de nuestra misma casa, ya sea con nuestra esposa, nuestro esposo, ya sea con las personas que están a nuestro alrededor, o las ofensas pueden ser externas, en la oficina, en el trabajo, en el carro, en el micro, cuando vamos a trabajar, cuando nos movilizamos, o por qué no también, en la iglesia pueden haber personas que nos ofendan, pueden haber personas que hablen mal de nosotros, nos injurien,
Puedan haber personas que se dedican a tratar de entremeterse en la vida de otras personas y obviamente esto se convierte en un pandemonio. Hermanos míos, la naturaleza de la ofensa es que es imposible que no haya. Siempre habrán ofensas, siempre habrán ofensores y también, de alguna u otra manera, nosotros también ofenderemos a otras personas. Lo cierto es que cuando el Señor utiliza la palabra tropiezo, es llevado al grado de inducir al pecado, ¿no? Cuando el Señor utiliza aquí la palabra tropiezo, es alguien que utiliza trampas para hacer caer a otros, utiliza ofensas para hacer caer a otros, o situaciones que generan un daño hacia la otra persona. Y Jesús dice, imposible es que no haya este tipo de cosas. Imposible. Sin embargo, la esperanza es que Dios sabe, Dios conoce las ofensas y Dios conoce también al ofensor. Por eso dice, en símbolo de exclamación, ¡ay de aquel por quien viene! ¡Ay de aquel por quien viene! Si hay algo que podemos estar alegres como hijos de Dios, es que Dios conoce las ofensas que vivimos a diario. Y Dios advierte a los que nos ofenden que tengan cuidado. Las consecuencias. Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se arrojase al mar. Juicio. Si hay alguien que nos está ofendiendo constantemente, necesitamos extender el perdón sobre él. Y si esta persona persiste, entonces entreguémosle al Señor. Entreguémosle al Señor el juicio. Pero jamás actuemos haciendo juicio propio. El juicio es del Señor. Hermano mío, el Señor dice, mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se arrojase al mar. En otras palabras, ay de aquel por quien viene en el tropiezo. Ay de aquel. Si esta persona persiste en ofendernos, en inducirnos a caer, en inducirnos a tropezar, entonces el Señor dice, mira, mejor ponte una piedra de molino, unas piedras enormes, y arrójate al mar, a ver si vas a poder salir. Definitivamente es un juicio, ¿no? Es un juicio, porque Jesús entiende que cada ofensa que nosotros recibimos, cada ofensa que nosotros forman parte de nuestra vida, son dolorosas. A nadie le gusta ser ofendido. A nadie le gusta que lo ofendan tampoco. Entonces el Señor dice, yo conozco, yo sé por dónde viene la ofensa, entonces ten cuidado, arrepiéntete de lo que estás haciendo, o de lo contrario, elevaré juicio sobre tu ofensa. Porque es así. El Señor es misericordioso con todos y el Señor actúa en base a misericordia, y no solamente Él es misericordioso y actúa con misericordia, sino que también nos impulsa, nos lleva a nosotros a actuar de la misma manera, o sea, con misericordia. Una de las cosas que yo puedo entender en este pasaje es la maravillosa omnisciencia de Dios. La maravillosa omnisciencia de Dios. Cuando dice en el verso 1, ay de aquel por quien vienen tropiezo. A Dios no le toma por sorpresa nuestras ofensas. A Dios no le toma por sorpresa al ofendido o el ofensor. Dios conoce en su omnisciencia. Él conoce, Él sabe de dónde vienen. Él sabe quién nos induce a tropezar. Él sabe quién nos induce a caer. Y por eso dice, ay de aquel. Dios lo sabe, Dios lo conoce. Pero también
Dios, al saberlo y conocer, Dios elevará juicio. Y dice en el verso 2, mejor es que se ate una piedra de molino y se arroje al mar. Sin dudas, hermanos, hermanas, sin lugar a dudas, Dios conoce mi pasado, mi presente y mi futuro. Sin lugar a dudas, Él conoce mis sufrimientos. Sin lugar a dudas, Él conoce el dolor que yo estoy viviendo ahora al haber sido ofendido. O también conoce el dolor a aquel al cual nosotros hemos ofendido. Y esto tiene que llevarnos a entender que Dios lo sabe todo. Dios lo conoce todo, porque Él es omnisciente. Mire lo que dice en Primera de Juan. En Primera de Juan, mire lo que dice el apóstol Juan en el capítulo 3, verso 20. Interesante. Pues si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Dios lo conoce todo. Dios lo sabe todo. Y esto tiene que infundirnos en nosotros temor al ofender. Eso tiene que infundirnos a nosotros a mantener prudencia en la manera como hablamos y cómo nos expresamos sobre otras personas. Esto tiene que en nosotros impulsarnos a tener temor de Dios cuando queremos ofender a otros. Porque sin lugar a dudas, Dios conoce la ofensa y Dios conoce al ofensor. Dios nos advierte. Yo lo veo así, como una advertencia a un juicio que sin lugar a dudas llegará si no nos arrepentimos de lo que hemos hecho. Sin lugar a dudas. Por eso dice, mira, es imposible que no vengan, pero si vienen, es mejor que te arrepientas, o si no, ponte una piedra de molino en el cuello y desaparécete, ¿no? En otras palabras, porque sin lugar a dudas, hermano mío, nuestro Dios es un Dios que hace justicia, El Señor nos ilustra la magnitud del juicio, un juicio grande, ¿no? Por ponerse una piedra de molino de asna. Ahora, yo no sé si usted conoce estas piedras, pero estas piedras generalmente tienen un tamaño muy grande en el cual se puede moler caña de azúcar. Lo utilizan, por ejemplo, en Cajamarca, en Arequipa también hay, en la entrada hacia la ciudad, hay estas piedras que muelen el trigo, ¿no? Y son piedras enormes, y creo que eso nos ilustra la magnitud del juicio de Dios. Porque sin lugar a dudas, hermano mío, uno de los atributos que debemos de temer es que nuestro Dios es un Dios justo. Y al ser un Dios justo, es un Dios que hace justicia. Sin embargo, también el texto nos enseña algo bien interesante, que se puede evitar el juicio. Se puede evitar el hecho de que Dios haga juicio sobre nuestro ofensor, o se puede evitar el hecho de que Dios haga juicio sobre nosotros. Y es por eso que nos enseña a aclarar el problema. En el verso 3 dice lo siguiente: mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. O sea, llámale la atención. Y si se arrepiente, perdónale. Si hay un arrepentimiento de parte de la persona que me ofendió, perdónale. Somos llamados a perdonar. Y dice, y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Esto nos enseña también algo bien interesante, la grandeza del perdón. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que necesito hacer? Sabiendo que o puedo simplificar el problema o
magnificar el problema a través de lo que yo hago. Entonces yo lo que necesito hacer es ir y tratar de manera directa con la persona. Lo que no debemos de hacer es pasar por alto la ofensa. No puede usted pasar por alto la ofensa. Si alguien lo ha ofendido, es alguien que se ha burlado de usted, es alguien que lo ha insultado, lo ha golpeado, lo ha maltratado. Cualquiera que sea la situación, usted no puede pasar por alto. Usted tiene que tratar de manera directa con la persona. Por eso dice, ponte de acuerdo, repréndelo, llámale la atención, aclara el problema y habla con la persona. Dile, mira, ¿qué pasó? ¿Por qué me ofendiste? ¿Qué fue lo que yo te hice? ¿Con qué se busca con esto? Lo que se busca con esto no es que tú tengas la razón. Lo que se busca con esto es que la amistad, la unidad no se rompa y Dios sea glorificado por medio de esta aclaración. Pero también necesitas no solamente aclarar, sino también perdonar. Porque si hay alguien que viene y se arrepiente con nosotros, se arrepiente de lo que ha hecho, yo no puedo decir no te voy a perdonar. Yo tengo que perdonarlo. Yo tengo que perdonarla. Si alguien se portó mal conmigo y de manera física o virtual, como quiera usted, viene y me pide perdón, aclarando el problema, mi responsabilidad es perdonar. ¿Sabe? Si a ti te cuesta confrontar, entonces yo te voy a dar 3 pasos. El primer paso es pide ayuda a Dios. Pídele que Dios te ayude. Si te cuesta confrontar a una persona, dile, Señor, ayúdame. Dame ese carácter, esa personalidad para poder aclarar el problema con la persona que me ofendió. En segundo lugar, recuerda que eres llamado a restaurar, no a quebrar. Somos llamados a restaurar y la mejor manera de poder restaurar una relación es confrontando el error, no pasando por alto el error, es confrontando. Y en tercer lugar, pon límites. Necesitas poner límites. Sé sabio hasta dónde puedes dar y hasta dónde tienen para que otros puedan hacer contigo. Porque si tú no pones límites, tú vas a seguir recibiendo la ofensa una y otra vez. Y lo que va a dañar, en primer lugar, es la relación. Y en segundo lugar es tu corazón. Y ten cuidado si tu corazón se daña, porque la Biblia dice que del corazón emana la vida. Emana la vida. Por eso, hermano mío, el Señor Jesucristo nos enseña que perdonar es extender la misericordia sobre otras personas. Ahora, el texto dice, si tu hermano viene contra ti y se arrepiente. Pero la pregunta es esta, como alguna vez me la han hecho y como yo también me la he hecho. ¿Y qué pasa si no viene a buscarme? ¿Qué pasa si no me pide perdón? ¿Qué pasa si es que la persona que me ofendió pasa por alto esta ofensa? ¿Qué pasa? ¿Tengo que perdonarlo? Es por eso que el texto nos enseña en el verso 3 diciendo, mirad por vosotros mismos. O sea, en otras palabras, cuídate a ti mismo. Y por cuidarte a ti mismo, ve y repréndele. Si tu hermano que te ofendió no viene a ti, entonces anda tú a él y dile la ofensa que ha levantado sobre ti. No esperes tan solamente que él venga a ti o que ella venga a ti, sino anda tú a él. Y busca el arrepentimiento del ofensor, porque esa es la base para perdonar.
es buscar el arrepentimiento de una persona, es buscar el arrepentimiento del ofensor. Y el Señor nos invita a hacer esto, nos invita a buscar el arrepentimiento. Por eso dice, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Pero reprender significa aclarar, confrontar, no quedarme callado, no pasar por alto, no evadir, ni tampoco buscar venganza. Esto tampoco es parte de nuestra función como cristianos. Yo no puedo buscar la venganza en otros. Yo tengo que buscar la paz en otros. Amados hermanos, el perdón no tiene límites. El perdón no tiene números. Y usted dirá, pastor, pero acá dice 7 veces al día. El Señor Jesucristo está haciendo una recopilación de cómo Israel era llamado a perdonar, las 3 veces que perdonó a sus enemigos. Y el Señor dice, no son 3, son 7, una cada día, ¿no? Uno cada día. Y si uno cada día viene y se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces, por 7 veces y por 7, perdónale. Porque el perdón no tiene límites. La Biblia dice en 1 de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Jesucristo es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No hay un límite. Perdonarnos es una acción continua. Porque sin lugar a dudas, hermanos míos, hoy no podemos decir que no hemos pecado contra Dios, a pesar de que sean las 10 de la mañana. Hoy no podemos decir que mañana no vamos a pecar contra Dios. Si tú crees de esta manera, entonces eres una persona orgullosa, que no estás viendo tus errores y que estás viendo los errores de los demás. Y si Dios nos perdona todos los días porque extiende su misericordia, ¿por qué nosotros no debemos hacer lo mismo? ¿Por qué no? ¿Por qué no somos llamados a hacer lo mismo? Sin lugar a dudas, hermanos míos, sin lugar a dudas, nosotros somos llamados a perdonar. Usted es llamado a perdonar. Yo soy llamado a perdonar. Porque el perdón no solamente es la extensión de la misericordia de Dios, sino que el perdón también me hace parecerme en el carácter a Jesucristo. Se me viene a la mente esta escena cuando el Señor está en el huerto de los olivos y viene Judas con todos los religiosos a prenderle. Y Pedro impulsivamente, creyendo que podía solucionar las cosas de manera vehemente, saca su espada y le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote. ¿Y sabe? Jesús le dice, guarda tu espada. Y le sana. Le restablece la oreja. Le restablece la oreja a alguien que minutos antes venía a prenderlo para crucificarlo. Y minutos después lo llevó hacia la crucifixión también. En otras palabras, le restableció la oreja a alguien que era su enemigo. En ese mismo momento. Otra escena interesante es cuando el Señor Jesucristo está en la cruz con los 2 malhechores. Uno de ellos se burla de manera injuriosa, desafiando su autoridad, desafiando su divinidad, desafiando su propósito, y el otro tiene un poco de remordimiento, de arrepentimiento, porque reconoce que por sus actos él estaba siendo enjuiciado. Y en ese preciso momento, antes de entregar el Espíritu, el Señor lo perdona.
y le dice: hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Creo que el máximo ejemplo que tenemos para el perdón lo encontramos en Jesucristo. Y el reto que tenemos para seguir adelante es seguir las pisadas de Jesucristo. En otras palabras, pensar como Cristo, actuar como Cristo y sentir como Cristo. Si usted está lidiando con la falta del perdón, déjeme decirle algo. Lo que está haciendo usted es ponerse una piedra de molino en el cuello y solo está buscando su destrucción, porque la falta de perdón envenena el alma, porque la falta de perdón envenena nuestro espíritu. Y usted puede vivir resentido, resentida toda su vida con una ofensa que pasó años o con una ofensa que usted pudo haberla solucionado. Dicen los especialistas que en un 70% la tasa de divorcios en esta pandemia se ha incrementado. Y posiblemente por la convivencia, por la falta de espacio, por la falta de libertad, qué sé yo, cualquiera que fueran los motivos. Porque la falta de perdón es muy destructiva. Y yo sé, creo, que usted también ha pasado o está pasando por una situación similar. De repente no con un divorcio, pero de repente sí con problemas con el esposo, con la esposa, con los hijos, por la convivencia tan frecuente y continua, por una convivencia tan limitada a no poder salir, a no poder respirar aire puro, entre comillas. Y creo que este es un claro ejemplo para comenzar a restaurar relaciones, para comenzar a restaurar el perdón en nuestra familia. Amada iglesia, que tengas un excelente domingo y que esta enseñanza que hoy has aprendido no sea simplemente algo académico, sino que sea el poder de Dios en tu vida actuando. ¿De qué manera? Ejerciéndola. Ejercita el perdón. Si tienes que perdonar a alguien y tú dices: pastor, pero esta persona no se lo merece, déjame decirte algo: ninguno de nosotros merecemos ni merecíamos el perdón de Dios. Y sin embargo, el Señor nos perdonó. De esa misma manera, te animo, te exhorto a actuar basado en el perdón. Que Dios te bendiga y que tengas una excelente mañana. Bendiciones.